Y estábamos hablando entonces la semana pasada de Sodoma y Gomorra. Y decíamos que Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, que es Bela, dice la escritura, ¿no? Fueron destruidas por la maldad que había en ellas. ¿Cuál era la maldad que había en ellas? La vez pasada la miramos, ¿sí o no? O exceso de ociosidad, abundancia de pan, ¿qué más? No extender su mano al afligido y al quebrantado. Busquemos ese pasaje, por favor. Está en el libro de Jeremías o en el libro de Ezequiel. ¿Ve dónde están? Ah, ¿verdad? Ezequiel 16:49. ¿Cómo dice entonces, Wendy? He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Bueno, miren todos, vamos a mirarlos uno por uno, los elementos que están ahí señalados en Ezequiel 16:49. Hay pecados de todo tipo allí. Ven que no encuentro Ezequiel. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la oí, las quité. Entonces, esa palabra ahí, abominación, siempre está relacionada a idolatría, es decir, en Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, ¿cierto? Encontrábamos no solamente delitos de tipo sexual, encontrábamos también delitos de tipo idolátrico. Sí, ya sabemos que estas ciudades eran bastante idolátricas. Y por supuesto, quedó allá en el desierto, pues los vestigios de esas ciudades. Miremos un segundo para que lo veamos. Creo que está en primera o en segunda de Pedro. Ese es, segunda de Pedro, ¿qué? 2.1. Segunda de Pedro 2.1. Si ustedes se dan cuenta, empezando el capítulo de Judas 2, van a encontrar que dice entre paréntesis, en casi todas las Reinas Valeras, dice Judas 3 al 13. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven ahí? ¿Por qué coloca eso? Porque Judas 3 al 13 es exactamente lo mismo que está aquí en Santiago. Disculpen, en Pedro. Parece que el escritor o fue el mismo, o eran muy cercanos, o esta era como una confirmación a la carta de Judas. Pero es exactamente la misma cuestión, habla de lo mismo, bueno, en fin. Miren lo que dice entonces el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces está diciendo que todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra afligía el alma de Lot. Pero la pregunta sería, ¿por qué Lot no dejaba Sodoma y Gomorra si era aflicción para su alma? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Lot no dejó Sodoma o Gomorra? Si aquí dice que todos los días, ¿cómo dice? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea que el ver y oír lo que pasaba en Sodoma era aflicción para Lot. Pero ¿por qué Lot no se fue? ¿Cierto? Porque él tenía allí cierta comodidad, de todas formas. Comodidad relacionada a lo económico, como lo menciona Gonzalo. Entonces ahí ustedes pueden ver que los pecados de Sodoma y Gomorra, primero, pecados de tipo sexual. Segundo, soberbia, o sea, eran tipos altivos, ¿sí? Hoy hay países o lugares así, claro, que se creen de otro planeta Tierra, ¿sí? ¿Qué más tenían? Soberbia, maldad, exceso de ocio, saciedad de pan, y las últimas, que no las hemos visto bien, y es, no fortalecieron la mano del ¿qué? ¿Cómo dice? Lee ese pedazo, por favor. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
Eso es todo, ¿sí? Entonces, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea, que eran personas que eran no solamente, digamos, llenas de soberbia, sino que también no compartían con las personas pobres de su mismo pueblo. Ya saben las historias que se cuentan de Sodoma y Gomorra en los libros de la tradición judaica, ¿no? Como por ejemplo que la gente se moría de hambre en las calles, que a la gente le marcaban las monedas, que adentro habían monedas marcadas, ¿sí o no? Que le echaban también veneno a la comida para que usted se muriera, y luego iba cada uno de los que le había vendido y reclamaba sus monedas, le quitaba sus monedas, sus propiedades, ¿sí? Que era un lugar bastante terrible. Pues no tenemos a ciencia cierta como una confirmación de eso, porque libros de historia de esa época pues obviamente no hay. Pero sí vemos que algo raro está pasando en Sodoma y Gomorra, porque cuando llegan los ángeles, ¿cuál es la actitud de los habitantes del lugar? Dice que los quieren violar. Y todos, dice que desde el niño hasta el adulto, o sea, todos se habían contaminado, hasta los niños. Entonces, ese pasaje es clave para que usted muestre a las personas que creen que los niños no pecan o no se contaminan, ¿sí? Es clave porque ahí dice que los niños también se contaminaron. Vamos a mirarlo. Está en Génesis capítulo número 17. ¿Cuál, perdón? ¿16? 19. Miren lo que dice. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, que no los querían conocer de qué hubo, qué hace, cómo está o cómo se llama usted. Tal maldad. Ustedes saben que la Reina Valera trata de minimizar los términos así muy violentos, ¿sí? Miremoslo en otra traducción, eso de conocerlos. Intimemos. Léalo, hermana, por favor. Dice, El 5. y le gritaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que intimemos con ellos. Intimemos con ellos. Creo que más claro que esa, ¿qué versión es, perdón? Esta es en versión israelita nazarena. Sí, entonces ahí lo pone un poquito más claro: intimemos, o sea, relaciones sexuales. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? ¿Por qué él ofrece a sus 2 hijas? Porque sabía que no le hacía nada. Esa es una opinión, porque él sabía que de pronto a ellos no les interesaban las mujeres, realmente. Otros dicen que no, que estaba ganando realmente tiempo. ¿Sí? ¿Qué otra opción puede haber? ¿Por qué le ofrecería a las hijas? Ahora hay otra pregunta ahí también que es muy interesante, y es si Lot pasó de pronto también por ese acto como de bienvenida, digámoslo así, que hacían en esa ciudad. Porque recuerden que él también llegó como forastero a esa ciudad. ¿Será que él también pasó por ese tipo de problemática? O sea, que lo hubieran hecho con él. Sí. O de pronto cuando llegó todavía no era tan perverso. Como que pudo haber decaído mediante él, ¿sí? Dice que él afligía su alma, ¿sí o no? Yo realmente, dice que el justo Lot, o sea que él se mantenía como aislado de esa cuestión. Aquí todos los días vemos noticias terribles, periódico, en internet, donde sea, y eso no quiere decir que nosotros participemos de eso que sucede acá, ¿sí? Cuando vamos a otros países, nos estigmatizan por colombianos, ¿cierto? Que consideran que aquí todos somos de la misma forma, y realmente pues nosotros sabemos muy bien que no es así. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. O sea que están hablando de algo sexual, porque él también le responde con una propuesta de algo sexual, ¿sí? Pero miremos la actitud. Y 9. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros,
y habrá de erigirse en juez. O sea, ellos reconocían que él era extranjero y no lo querían como juez. O sea, estaban diciendo, pero usted no es de acá, no sé por qué viene a mandar acá. O sea, que eso de, digámoslo, el recelo hacia los extranjeros siempre ha existido. Incluso en aquella época donde las ciudades eran, pues no tan grandes como hoy en día, y de todas maneras la gente se reconocía como sodomita, gomorreo, ¿sí? Sigamos. Entonces, de estos pueblos nacen prácticas sexuales que se mantienen hoy en día, ¿sí? Entonces miren lo que dice, el 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron ¿con qué? Con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Sí, entonces ellos sufriendo de ceguera siguieron buscando la puerta. Ya lo hemos visto que es un estado bastante decaído. Sí, eso es como la persona que le dicen usted tiene cáncer de pulmón y sigue fumando. Ese es más o menos el mismo estado de decaimiento. Sí, o le dicen no, el esposo que golpea, ¿sí o no? A la señora dice no, es que él me quiere, es que él me ama y yo también lo amo. ¿Sí? ¿No han visto las historias que salen a veces, sí o no? Que lo demandó, ¿cierto? Entonces que lo cogieron preso y que allá llegó la esposa después a rescatarlo de la estación de policía, a quitar la demanda porque ella lo amaba. Sí, esas historias ahí, en todos los periódicos de la semana siempre hay historias de ese tipo. ¿Sí? Lo mismo, podemos seguir colocando ejemplos en ese sentido. Y les dice, no, X persona no la quiere, no, sí, que él me quiere, que ella me quiere. Sí, es exactamente lo mismo. Sí, aunque estaban ciegos se fatigaban buscando la puerta. Miren lo que dice. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Conclusión, que ya lo hemos visto, Lot tenía hijos e hijas, no solamente las 2 hijas que él se llevó. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Eterno. Por tanto el Eterno nos ha enviado para destruirlo. ¿Quién oraba contra Sodoma y Gomorra? Porque dice el clamor contra ellos. Y las personas que llegaban eran engañadas, violadas, en fin. Los pueblos cercanos que también serían oprimidos por ellos, ¿sí? Personas que se pudieron haber visto, por ejemplo, el mismo Lot, dicho, no, estos manes son terribles, corrígelo, destrúyelo, ¿sí? Pero oraban en contra de ellos. Aquí hay un comentario del Talmud que dice que realmente esas oraciones no eran hechas por seres humanos, sino por ángeles, y lo relacionan un poco al diluvio y a los comentarios del libro de Enoch, donde dicen que los ángeles oraban a Dios para que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Cuestión que yo realmente no creo porque no es bíblico, pues no está acá, ¿sí? Sigamos. Sergio, una pregunta. Si ellos hubieran aceptado las hijas, ¿las hubiera dado? No, yo creo que la ofreció porque sabía que no le iban a aceptar. Ahora, en caso de que lo hubieran aceptado, que si las hubiera dado, pues él se comprometió, fue palabra de él, no, nadie se las estaba pidiendo. Dijo, eso es mis hijas, tal. Pero yo creo que él estaba más que seguro que no se las iban a aceptar. Estoy seguro que él estaba seguro que no se las iban a aceptar. Ahora, ¿qué comportamientos? Alguien tiene internet ahí en la mano, que busquen el significado de la palabra sodomía, el significado exacto de la palabra sodomía. Homosexuales, ¿no? Los sodomitas son homosexuales. Dígame, hermano, qué pena. Aquí dice penetración del pene en el ano. Sí, eso es lo que significa sodomía. O sea que no es exclusivo de los homosexuales, porque también puede pasar entre un hombre y una mujer. O sea que esa práctica, ¿de dónde viene realmente? De allá. ¿Sí? Es una práctica errónea, sexualmente hablando. ¿Sí? Por eso en el libro de Romanos dice, dejando el uso natural de su cuerpo. El uso natural del cuerpo en cuanto a las relaciones sexuales son los órganos sexuales. ¿Sí? No tiene nada que ver con el ano, como lo menciona la definición que nos acaba de leer la hermana. ¿Sí? ¿Y esa práctica ustedes creen que hoy en día sucede? Sí. Claro, ¿sí o no? Digámoslo así, que es algo como que hace parte del imaginario, que catalogan a la gente, ¿verdad?, como de cierto placer sexual. O sea, como que esa práctica llega a tener mayor placer sexual. ¿Sí? Entonces, ese tipo de práctica, obviamente nosotros dentro de los matrimonios hebreos o relaciones hebreas, eso no puede llegar a suceder. Ni hombre con hombre, obvio, sí o no, pero tampoco hombre y mujer. Porque miren que la sodomía no es el acto mero de la sexualidad, es esa práctica sexual.
Dice aquí, la sodomía es un término de origen religioso que hace referencia a determinados comportamientos sexuales históricamente utilizados. Ese es como el significado histórico. Hay por ahí un libro que después lo convirtieron en una película que se llama algo así como, no me acuerdo si es 101 días en Sodoma, tiene un nombre así, no recuerdo en este momento el nombre exacto. Ese es un libro, pero lo convirtieron también en una película. Y el libro cuenta eso, personas que pagan, el libro, yo no sé la película porque realmente nunca la he visto, y el libro cuenta eso, que son unas personas que pagan en una especie como de hotel para que allá las satisfagan sexualmente. Entonces en el hotel, según el libro, hay un montón de herramientas, comportamientos para satisfacerlo sexualmente, ¿sí? Y la gente paga unas enormes cantidades de dinero pues para obtener, digamos, allá su tipo de desviación sexual, ¿sí? Y eso es algo de lo que nunca se habla. O sea, ese tema por ejemplo, nunca lo ponen en el colegio, ¿sí? El peligro de las desviaciones sexuales. Eso es complejo. ¿Cómo es posible que haya gente que, por ejemplo, tenga relaciones sexuales con muertos? Eso no es de películas, eso es real, ¿sí? ¿Cómo es posible que la gente sienta excitación con los excrementos de otra persona? ¿Sí o no? Son cosas que pasan y eso es real. ¿Y de dónde vienen todos esos comportamientos? Pues no exactamente de Sodoma y Gomorra. Allá de seguro se practicaron muchos de esos, pero eso viene de alguna raíz que está marcada dentro del ser humano. El simple hecho de Dina, vamos a poner el ejemplo de Dina, la hija de Jacob. Bueno, la Torá dice que es la hija de Raquel, ¿no? La hija de Lea, perdón. Sí, lo pone en ese sentido. Entonces, llega y hace lo siguiente. Lea va y... ¿A Lea la violaron? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿O qué recuerdan de eso? A Lea, disculpe, a Raquel, Pepa. A Dina, qué pena. A Dina. ¿La violaron? No. ¿Fue sexo consentido? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué dice que la violaron? Eso es lo que le cuentan al papá. Y el comportamiento de los hermanos, ellos nunca le dicen al papá, nosotros matamos a Siquén y a su gente porque la violaron. Dice, porque la trató como una prostituta. O sea, porque tuvo relaciones sexuales con ella antes del matrimonio. O sea, fue el acto ese, ¿sí? No fue tanto la violación. Y obviamente ellos van y matan a un montón de gente. Una ciudad completa, ¿cierto? Toda la ciudad la matan entre Leví y Simeón, ¿sí? Y por eso pierden también la primogenitura. Entonces, ese acto, digamos en términos acá bíblicos, el acto de usted tener relaciones sexuales con una mujer antes del matrimonio era que usted la consideraba como una prostituta. ¿Sí? ¿Y saben quién también le sucede un cacharro así parecido? A Judá. ¿Se acuerdan Judá y Tamar? Que él dice que por la forma de vestir la confundió con una prostituta. Pues él no dice cómo estaba vestida, pero dice que por la forma de vestir, vaya uno a saber cómo se vestían las prostitutas en ese momento. Sí, por ejemplo, en Roma, ¿cómo se vestían las prostitutas? Se calviaban. Entonces por eso Pablo dice que a la mujer le es honroso que dejarse crecer el cabello. Sí, pero se calviaban. O sea, esa era la manera como se mostraba que era prostituta. Y la gente que se calviaba media cabeza era porque la habían entregado, porque los papás la tenían como contratada a la prostitución sin ella querer ser prostituta. ¿Sí? Entonces cuando los chicos o las chicas no se calvian media cabeza, no saben el significado real que tiene esa vaina. Miren de dónde viene. Es que los papás en la antigua Roma la tenían entregada a la prostitución, pero ella no quería ser prostituta. Entonces esa era como una carta abierta para que algún hombre en Roma la rescatara de la prostitución. Cuando era totalmente calva era porque ella voluntariamente era prostituta. ¿Sí? Eso es un dato muy interesante. Lo hacen ahora es como por moda, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es... Cargarse esta parte. Sí, exacto, y por eso siempre les decía la vez pasada que uno tiene que mirar los símbolos, los significados de dónde viene, porque la esvástica, eso tiene un significado en la cultura hindú de equilibrio tal, ¿sí o no? Y yo la puedo usar. Yo le decía a esa persona con la que hablaba, ¿qué pasa si yo me monto con una esvástica en un bus en Jerusalén? Va a decir, ay no, un man hindú. ¿Qué dicen? Que soy un nazi, ¿sí o no? Entonces los significados sí tienen su importancia, los símbolos sí tienen su importancia. Lo mismo si usted sale con una camiseta, digamos, de Iron Maiden, ¿sí o no? Ahí el infierno, bueno, el supuesto infierno, el macho cabrío con el tenedor y atrás un montón de gente quemándose, pues yo no creo que la gente diga, ay, es un siervo de Dios. Sí, eso no tiene sentido. Sigamos entonces. Entonces Lot, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Eterno, por tanto el Eterno nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos,
los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ojo, tus 2 hijas que están aquí. O sea, que habían hijas en otra parte de la ciudad. Sí. Las casadas. ¿Cierto? Porque Pues no especifica que realmente... No especifica ninguna. a estas, ajá. Sí, eso es un comentario también que pueden ser los pretendientes de esta, ¿sí? En fin, eso es complejo de identificarlo, pero... que tenía más hijas y hijos, sí. Entonces miren lo que dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Cómo hacía rayar el alba? Más o menos ¿a qué hora? Entre las 4 de la mañana, para la región. Más o menos 4 de la mañana. O sea, estaba oscuro aún, de cierta forma, pero no estaba pues como a las 3 de la mañana o a la 1 de la mañana, que es oscuridad completa. Sigamos. Es decir, rayando el alba. Pero es que no sé. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Eterno, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Parece como que lo van sacando a la fuerza. Dice que lo asieron de la mano. Algunos dicen que de pronto él estaba haciendo tiempo esperando a más de sus hijos, pero la Torá no menciona absolutamente nada por qué los ángeles lo asiaron, como que lo empujaron: vámonos, ¿sí? Y miren entonces: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cercana para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. O sea, él suponía que por ser una ciudad pequeña había menos maldad. ¿Y eso qué tan cierto puede ser? Que una ciudad pequeña o grande desarrolle más o menos maldad. O sea, como que la maldad va proporcional al tamaño de la ciudad. ¿Eso tiene nada que ver? No tiene absolutamente nada que ver. Sí. Así como, por ejemplo, hubieron tribus en el planeta que estaban muy aisladas y sacrificaban seres humanos, por ejemplo. Habían otros que crecían todos en comunidad, como los aztecas, y sacrificaban también seres humanos. O sea, eso no depende de lo grande o lo pequeño de la comunidad. Eso va intrínseco al ser humano. Sí, intrínseco. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, resplandor, ¿no? El sol salía sobre la ciudad cuando Lot llegó a Zoar. Entonces ese fue el nombre que le dieron por el resplandor del sol. Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Eterno. O sea que esto no fue un acontecimiento natural. No fue un acontecimiento natural, o sea, esto no era lógico que sucediera en esa zona. Fue algo que el Eterno trajo allí, desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal, que ya hemos dicho que no es estatua, es que... Más pasada lo vimos. Montón de sal, no estatua de sal. ¿Han visto que en todas las series siempre ponen la estatua ahí con forma humana? Un maniquí. No, es monumento. Un pilar. Sigamos. Ahora, ¿por qué Dios les diría que no voltearan a mirar atrás? Porque si miraban se estaban arrepintiendo de haber salido, ¿no? Bueno, esa es una interpretación. O sea, esa es como la interpretación, ¿cierto? Pues no hay que mirar atrás. Pero pues No hay que volver atrás. Pero Tiene pongámonos que ser muy tremendo, ¿no? Ver toda esa ciudad. la lluvia, la muerte. ¿Sí? Había ¿no? gente, conocidos, amigos, los gritos, estaban los sus hijos ahí lamentos. metidos. Si ustedes miran todas las
los juicios que trae Dios en la escritura, siempre los que sobreviven no ven el juicio. Le voy a poner el ejemplo, en la arca de Noé. ¿Ustedes creen que no escucharon a la gente gritando? Bueno, los primeros minutos o primeras horas, yo qué sé. La gente ahí gritando y golpeando el arca, pues los que alcanzaron a llegar, ¿no? Ahí con vida, obvio. Pero ellos adentro vieron eso, no, porque la ventana hacia dónde quedaba, hacia arriba. En el caso, por ejemplo, de Enoch, que dice que Dios lo traspuso para que no hubiera maldad. Sí, ¿se acuerdan que vimos que en la vida de Enoch es una de las más cortas por ahí? Parece como si Dios lo hubiera cortado los años para que no hubiera toda la maldad que se venía. ¿Qué más hay hacia otra? Cuando se murieron los primogénitos en Egipto, cada uno de los hebreos estaba en su casa. O sea, ellos no vieron cómo fue la muerte. Pues ellos vieron después los muertos, ok, pero no vieron como tal cuál fue la muerte. Escuchaban solo el llanto, la mente de la gente. ¿En qué otro caso que ustedes vean una disciplina o un juicio, ven que el Eterno como que guarda a unos para que no vean esa disciplina? Bueno, en Sodoma y Gomorra, como obviamente lo estamos viendo. ¿Dónde más? Cuando el ángel del Eterno, en el libro de Reyes, mata a 185,000 soldados. Dice que el pueblo de Israel estaba al otro lado de la montaña durmiendo. Y si en medio de la noche se levantó el ángel del Eterno y fue a matar 185,000. O sea, ellos no vieron eso. ¿En qué otro caso? Cuando, por ejemplo, iban y mataban una ciudad. Vamos a poner el ejemplo de Jericó. ¿Todo el pueblo hebreo vio las muertes en Jericó? No. Solamente fueron a Jericó ¿quiénes? Los sacerdotes con el arca de la alianza de primeros. Luego fueron los levitas, luego iban los soldados. Todo el demás pueblo y los niños y todo eso se quedaron al otro lado. Acuérdense ustedes que hay una de las tribus que dice: nosotros hemos hecho aquí casas y majadas para nuestras vacas y para nuestros niños. Sí, lo ponen en ese orden, nuestras vacas y nuestros niños. Y no iremos al resto del país. Sí, o sea, ellos decidieron quedarse a este lado. Luego nosotros sabemos que Josué y Moisés, antes de morir, dice que tienen que ir allá también a pelear por el país. Pero todo el pueblo no vio la muerte de Jericó. Entonces, en algunas ocasiones cuando Dios coloca una disciplina, un juicio a nivel así natural o grande. ¿Pero eso de Jericó era juicio del Eterno? Sí, porque las murallas se cayeron sin participación del pueblo. No, pero ya digo, pues, decretado como tal, así como lo decretó contra Sodoma. Pues Dios dice sí, Dios le muerte a todo, a los brazos, No, pero esa es la ordenanza que le da cuando ingresen a la tierra de Jerusalén. Todo lo que encuentren. Ah, no, en otras ciudades no mandó a matar a todos. En Jai no mandó a matar a todos. En Jericó sí los mandó a matar a todos. A todos, a todos, a todos. Miremos un segundo. Josué, capítulo número 12, creo que es. ¿O 2? ¿2:12 o 12:2? Josué. Ya lo encontré. El 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido a la tierra: entrad a la casa de la mujer ramera y haced salir, aquí está la palabra ramera, ¿no? Y haced salir de allí a la mujer y todo lo que fuese suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, su padre, su madre, sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Por qué los ponen afuera y no adentro? Porque no miren. No. Dice que los pusieron afuera del campamento de Israel. O sea, ¿por qué ellos no son metidos inmediatamente en el campamento de Israel? Porque imagino que los hombres iban sin circuncidar, ¿cierto? Las mujeres tenían que tener algún tipo de contaminación. Entonces, para evitar que se contaminara todo Israel, los ponen aparte. Hay un proceso para, digamos, para poderse hacer parte del pueblo. Renunciar a sus dioses, ¿sí? Y Rahab, ¿qué tiene de importante? Ahora que la estamos leyendo acá, que Rahab es antepasado de la familia de Yeshua. Si ustedes miran en la genealogía de Yeshua, está Rahab, una cananea, y la otra es Ruth la moabita. Las dos hacen parte de la familia de Yeshua, ¿sí? De los antepasados de Yeshua, más que de Yeshua, ¿sí? Y miremos ahora
Contigo yo he entregado en tu mano Jai, harás Jai como hiciste en Jericó de los reyes, después de sus veces tomaré de vosotros. Pero si es que entonces cuando entraron a Jericó dentro del pueblo, y el pueblo participó. Sí, pero ahí no entraron todos porque atrás dice que se quedaron en Gilgal. Pero esos son los que quedan al lado del Jardín, que es Rubén, media tribu de Manashe. Y otra media tribu, ¿no? La No, es de una tribu completa, son 2 tribus y media. 2 tribus y media. se Que siempre hay problema con ellos. No, pero ya a Moisés les había dicho que ellos tenían que ir. Ah, no, sí, ellos, no, y ellos juramentaron, dijeron. Eso sí, eso, bajo juramento. Vamos a construir Majadas, sí. para que se queden las mujeres y los niños. Que ellos alteran el orden, ¿no? Dice que van a hacer las majadas para las vacas y las casas para los niños. Ellos estaban pensando primero que todo en las vacas, más que en sus hijos, en sus niños. Entonces, en esos juicios de tipo así natural, por lo general, el Eterno siempre guarda a una parte o al pueblo, ¿verdad?, para que no vea el juicio. Creo que el punto más claro es cuando trae la muerte de los primogénitos en Egipto. Y también cuando dice que las plagas, ¿cierto?, tocaban toda la tierra de Egipto excepto a quién. Sí, ahí está el comentario que si hubiéramos tomado un vaso con agua y usted hubiera tomado, siendo hebreo, de este lado le hubiera salido agua, y si hubiera tomado allá le hubiera salido sangre. O sea, como que Dios también guardó, aún en medio de la prueba, de la plaga, a su pueblo. Y lo tuvo resguardado, a pesar de que en Egipto estaban pasando por unas plagas terribles. Curiosamente, no, la tierra de Goshen pertenece a la tierra prometida. ¿Sí sabían eso? Cuando vimos el tamaño de la tierra prometida, que dice que va desde el gran río Nilo hasta el río Éufrates, eso coge la tierra de Gosén. Entonces, digamos lo que de cierta forma podemos entender también por ahí, por qué Dios no permitió las plagas en ese territorio, porque eso es la tierra prometida. ¿Se acuerdan ustedes que la tierra prometida Dios le da unas medidas a Abraham? Dice, va desde el río grande en Egipto hasta el río Éufrates, ¿sí o no? Y luego le cambia, le dice, sube y mira a la tierra, sube a esta montaña y mira a la tierra, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Y le dice, hasta donde tú alcanzas a ver, eso hace parte de la tierra prometida, pero esa no es toda la tierra prometida. Miremos, leerá que dice hasta el río Éufrates. Génesis 15 y 18. Dice, en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, ¿cierto?, hasta el río grande, el río Éufrates. Si ustedes ven el caudal del río Éufrates, pues hoy es un río muy pequeño, pero en aquella época tuvo que haber sido algo inmenso. Entonces vemos cómo la tierra prometida va desde la tierra de Gosén realmente hasta la tierra del río Éufrates. Es un pedazo de tierra enorme. Y si ustedes ven, por ejemplo, las medidas de la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis y la confirman con el libro de Ezequiel, les va a dar que la ciudad de Jerusalén es una cosa enorme, de algo así como 200 kilómetros, de solamente en un sentido, o sea, 200 hacia allá, 200 hacia allá, 200 hacia allá y 200 hacia allá. Y uno diría, pero en la tierra prometida eso quedaría como desproporcionado, es porque la tierra prometida es enorme, ¿sí? La tierra prometida original. Luego Dios manda, retomo donde iba, luego Dios manda a Abraham a montarse en una montaña y le dice, mira, hasta donde mires, eso hace parte de la tierra prometida, ¿sí o no? Luego, más adelante con Moisés, ellos llegan a la tierra prometida. ¿Se acuerdan lo de lo que está hoy, lo de los espías? Aquí ya están en la tierra prometida, ¿sí o no? Y Dios dice que después de esto de los espías los hace devolverse y darle vueltas a un monte. No me acuerdo el nombre de la montaña. Los tiene dando vueltas, pero ellos están aquí en la tierra prometida. Él los hace retroceder otra vez hasta donde no es la tierra prometida. Entonces allí, digamos lo que vemos, que cuando ellos llegan, por ejemplo, a Campos de Moab hace parte de la tierra prometida, pero Dios da una orden muy extraña, que era la que nos decía la vez pasada Gonza, y es, no le hagáis guerra al moabita, creo que dice. Sí, los hijos que son los hijos de las hijas de Lot. Sí, creo que es Moab, o a Madián. Bueno, no le hagáis guerra a uno de esos dos. Sí, porque cuando ibas por el camino del desierto, no salió a hacerte guerra. Pero la promesa que le dio Dios a Abraham es otra cosa, distinta. Y el Estado de Israel hoy no es ni el 30% de la tierra prometida original. Y tenemos dos problemas ahí enormes, ¿no? La franja de Gaza en la parte sur y al norte, eso que llaman Cisjordania. Y el otro que es Transjordania, que es el mismo, la misma cuestión. Sí, realmente toda la imagen es la tierra prometida, pero lo que él conquistó pues fue muy poco.
Y acuérdense cuando Josué muere, ¿qué dice? Aún hay mucha tierra por conquistar. Ya que estamos en Josué, miremoslo. Josué en el último capítulo. ¿De qué? ¿Cómo dice? Era José ya viejo y entraba en años cuando le dijo, tú eres viejo y entraba en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Sí, mucha tierra, o sea, ya él estaba a punto de morirse y Dios le está diciendo, aún queda mucha tierra por conquistar. ¿Será que Dios, porque ese pasaje pues puede ser interpretado de muchas formas, pero será que Dios le está como llamando la atención? Como usted es muy viejo y vea toda la tierra que nos quedó por conquistar. Porque sí que es raro, ¿no? Otra vez, volvamos a leer. 13.1, Josué 13.1. Por favor. Siendo Josué ya viejo, entrando en años, Hashem le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Sigo? Sigue a ver qué más dicen. Esta es la tierra que queda, todos los territorios Eso. de los filisteos y Mire. todos los de los gesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los abeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Mejará, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamá. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Entonces, como se dan cuenta los territorios, pues así medianamente ahí por encima se pueden dar que son hartos puntos cardinales. O sea que son bastante trozos de tierra que él no conquistó. ¿Por qué no conquistó? Porque la campaña de conquista fue muy complicada. Eso lo vimos la vez pasada cuando vimos la campaña de conquista hace como un año. Fue muy complicada, ¿por qué? Porque primero movilizar a las 12 tribus era muy complejo. Él contaba con el apoyo incondicional de Benjamín y de Judá. ¿Por qué? Porque él era precisamente de esas tribus. Incondicionalmente lo acompañaban, pero las demás tribus a veces se hacían los locos. Entonces muchas guerras terminaron siendo benjaminitas y judíos contra todo el país, y eso es muy complejo porque no suman la cantidad de hombres para luchar contra un pueblo completo. ¿Sí? Tuvo eso, tuvo también que él cometió un error, digámoslo así, de movilización. Y es que Dios lo manda al sur y él se manda primero por el norte. Ese es un error táctico ahí que él no tuvo por haberse metido por el norte. Digámoslo así, que le costó entrar, haberse enfrentado con un pueblo que está ahí. Es un pueblo que son de gigantes también. Creo que son los hijos de Anak. Creo que se los encuentra por ahí. Por un error que él coge hacia el norte. Después de Jai, por ahí. Creo que es ese. Ah, no, Adonisedec, no, ese no es. Rey de Jerusalén. O sea, ya Jerusalén está habitada. Gabaón, bueno, también hace un pacto con los gabaonitas, ¿se acuerdan de eso? En fin, entonces digamos que para poder continuar ahí podemos ver entonces claramente cómo en el caso de la tierra prometida es mucho más grande de lo que pensamos. Eso lo hemos visto, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Segundo, en cuanto a lo de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Seor, lo que pasó esa noche no fue algo natural, o sea, no fue una casualidad pues que fueran destruidas. Fue por una causa. ¿Sí? Dice que destruyó a todos los habitantes del país y el fruto de la tierra. ¿Cómo así el fruto de la tierra? Las plantas, ¿sí o no? O sea que era un lugar bastante próspero en cuanto a cultivos y eso, claro. Y fundamentalmente eliminó por completo lo que venimos mencionando hace como 2 chavats, los pozos de brea. ¿Se acuerdan que había unos pozos de brea? Esos pozos desaparecieron. O sea, ¿se imaginan la cantidad de calor que hubo, que se consumieron por completo los pozos? Los pozos hoy no queda absolutamente nada. ¿Sí? En la tierra de Israel, no sé realmente en tiempos recientes, pero no había grandes yacimientos de petróleo. Sí hay yacimientos de uranio, pero de petróleo no hay así gran cantidad. Entonces, es porque esos pozos se secaron por completo ese día. No se sabe a causa de qué. Y hoy, entonces, donde quedaban las ciudades, ¿qué es lo que encontramos? A ver si lo recordamos de la clase pasada. ¿Desierto? Una parte es un desierto y la otra, el Mar Muerto. ¿Sí? El Mar Muerto. Que es un lugar muy bajo. Tú dijiste que más bajo que el nivel del mar. Sí, más abajo. Sí, más bajo, como 800 metros debajo del nivel del mar. Casi me quedo. Sí, y cada año aumenta. Salubre. Sí. ¿Qué? ¿Salubre? Y ese lugar,
Salmo era. Salubres. Entonces, ese lugar tiene algo muy interesante, y es que allá, si ustedes lo miran eso creo que es un documental, y dice que allá la gente sufre de, se me olvidó mucho, algo así como el síndrome de la profecía loca. O sea, en ese lugar es donde, digamos, la gente va hasta allá, y es donde más dicen que reciben profecía. Pero pues obviamente no estamos hablando de cosas bíblicas, sino de gente que tiene como alucinaciones allá. Sí, y han dicho, así como lo más cercano que han dicho es porque la gente pone a consumir el agua salada. Y ustedes saben que eso genera alucinaciones, ¿no? Consumir agua salada. Entonces no se sabe realmente qué es lo que pasa, pero el documental es muy bueno y muestra eso, muestra como 3 tipos de Estados Unidos que en diferentes épocas fueron y sufrieron como ese tipo de alucinaciones en ese lugar. Entonces pensaban que era como la presencia divina o algo así sobrenatural. No, es que probablemente están consumiendo algo allí, probablemente el agua del lugar. ¿Sí? Miren lo que dice acá. Dice, la mujer de Lot. Dios decidió castigar 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, por sus costumbres pecaminosas, pero Lot, sobrino de Abraham, aún vivía en Sodoma. Ante la inminencia de la destrucción, Dios envió 2 ángeles para que guiaran a Lot y a su mujer fuera de la ciudad antes de que el azufre y el fuego llovieran del cielo. La mujer de Lot, incapaz de contener su curiosidad, desobedeció la orden severa de no voltear y se convirtió en una estatua de sal. Hoy los visitantes de la zona pueden contemplar un pilar de sal de casi 20 metros a la orilla del Mar Muerto, pero este pilar de sal no es natural. Eso valga la aclaración. O sea, aquí uno lo lee y uno dice, uy, la mujer se convirtió en un pilar de sal de 20 metros. No, ese pilar de sal es artificial y lo colocaron los musulmanes ahí. Por ahí en el siglo como 14 o 15 lo colocaron en ese lugar. Sí, en honor a estas historias. Sí, ellos creían, o bueno, ellos utilizaban la Torá al principio. Después que elaboran el Corán. Sí, pero si usted lee, por ejemplo, los comentarios acerca de Jesús hechos por uno de los más cercanos a Mahoma, ellos creían primeramente en Jesús. Y esos tipos se recorrieron toda la tierra de Israel buscando todas las pruebas de la Biblia. Los musulmanes, los primeros musulmanes. Ya luego es que entran en la etapa de matar y como los conocemos hoy en día, ¿sí? Pero es otra etapa. Entonces salgámonos un poco del tema. Entonces vamos a retomar así por donde venimos. Entonces hemos visto, bueno, la creación más o menos, ¿cierto? Perdón, antes de la creación, luego viene toda la época prediluviana, el diluvio, la época postdiluviana, ¿cierto? La aparición del personaje Tare, que es el papá de Abraham, la familia de Abraham, que estaba ahí graficado en un cuadrito que hicimos, y ahora estamos centrándonos en uno de los familiares de Abraham, que es Lot, el justo Lot. Lo coloca en lo que leímos de Pedro, el justo Lot. ¿Por qué era denominado justo Lot? Yo creo que porque él no participaba en lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Pienso yo que por eso lo denomina justo. De todas maneras Dios lo salvó. Si Dios lo salvó es porque tenía algo diferente a los demás. ¿Sí? ¿Qué más vemos así de Lot? Ya que estamos hablando pues de Lot en cuanto al personaje. La gente piensa que Abraham solamente tuvo 2 hijos. No, él tuvo un montón de hijos. Están en la Biblia. Sino con su esposa llamada Setura. Entonces no es como tal que él haya tenido un solo hijo, o 2 más bien, que la gente dice, no, Ismael e Isaac, no, él tuvo más, ¿sí? Y dice que a estos hijos, ¿qué les hizo? Los mandó lejos, apartándolos precisamente ¿de quién? De Isaac. Y de estos pueblos que están acá, van a nacer naciones que hoy en día todavía están, todos los orientales, por ejemplo, vienen por acá a descender de estas gentes, ¿sí? Entonces, cuando dice, en ti serán benditas todas las naciones, ¿será que los incluye a ellos o no los incluye? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no, porque hay un pasaje que dice, en Isaac te será llamado descendencia, o sea, es por la línea de Isaac, no por la línea de todos estos machos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los musulmanes tienen bendición de parte de Dios? Sí, claro. Obvio, porque él también bendijo a... Y acuérdense que no solamente por lo que Abraham dice, sino por lo que un ángel le promete a la mamá de Ismael cuando se está muriendo, ¿sí o no? No, a Agar, ¿sí o no? Agar la egipcia, que le dice, ciertamente tu hijo va a venir a ser un pueblo fiero, ¿sí? Y dice que el ángel le da como a beber agua, ¿sí? Y el ángel, obviamente, si se lo prometió, se lo cumple, sí, eso no lo podemos dudar. Y ellos tienen bendición, pues pensemos un momento. ¿La tienen o no la tienen? Obvio, la tienen. El poderío financiero, económico de ellos es mortal. ¿Sí?
Tanto que yo no sé si ustedes vieron en las noticias, ¿no? Todo eso del revuelo de la Copa Libertadores, tal, que la van a llevar para otro país, bueno, etcétera. Y si vieron quiénes iban a pagar el triple de lo que pagan aquí en Sudamérica, unos musulmanes en Qatar. Aquí les pagaban 6 millones de dólares y los manes querían pagar 30, creo. Si eran unas cifras escandalosas. Y porque los manes tienen plata hasta para votar. El Mundial de Qatar, los estadios son hechos de cero. Y son unos estadios, ¿no? Con aire acondicionado. Con aire acondicionado, donde la temperatura externa puede estar a 50 grados y adentro puede estar a 20, a 22, ¿sí? O sea, usted mete eso en una casa, genial, pero métalo en un estadio. ¿Sí me hice entender? ¿Cómo más vemos la bendición que ellos pueden tener más allá de lo material? Que son gente extremadamente como fértil, ¿no? Extremadamente abundante en cuanto a descendientes. El promedio de nacimiento de ellas es de como de 4 hijos por familia. 3.5, 4.2, ya no me acuerdo. Sí. Es un promedio altísimo. Cuando aquí en Colombia es como 1.7. Sí, es una exageración. ¿Y cuántos países son musulmanes en el mundo? O sea, con la religión musulmana aplicada, ¿no? Oficial. Todo Oriente Medio, excepto Israel, ¿sí o no? Todo el norte de África, excepto creo que Argelia, o no estoy seguro. Partes de Francia, Bélgica, Suecia, donde ya está el Islam instaurado. ¿Cómo se llama eso? Marruecos, por ahí también, Filipinas, eso también es musulmán. Sí, tiene una expansión grande. De hecho, la religión número uno, ¿no? Sí, la religión más. La que más adeptos tiene mundialmente más que el catolicismo. Sí, ayúdame a mirar las cifras, cantidad de musulmanes en este momento, solamente por mirar los números. Cantidad de musulmanes en el mundo. Entonces, Lot, ahora miren lo que sucede con Lot, que fue donde dijimos que íbamos a retomar la vez pasada. Génesis capítulo número, donde estamos ahí lo de Lot. La cuestión de las hijas. ¿30? 19:30, sí. Dice, Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. ¿Sí? O sea, hizo lo que el ángel le había dicho en primera medida. Era irse al monte. Eso era lo que él tenía que haber hecho desde un principio. Él se puso a improvisar y llegar a Zoar. Y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. La clase pasada decíamos que probablemente él se fue de Zoar porque vio el mismo comportamiento que en Sodoma y Gomorra. O sea, todos los pecados que vio allá también los vio en Zoar, y seguro sospechó, esta gente también va a ser destruida. Esa fue la que vimos la vez pasada. Sigamos. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. No queda varón en la tierra. ¿En cuál tierra? ¿O de qué estaban hablando de ellos? Creo que acaban de hablar de eso, que ya no... ¿Sí o no? Porque ellos pensaban, como dijiste, que habían destruido todo. Que la destrucción ha sido global. Pero si una vaina así. Pero si Y venían de una ciudad habitada. Pero si venían de su área ya había hombres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿No sería que querían sodomitas? ¿Cómo? ¿No sería que querían... O sea, como que están diciendo no hay hombres sodomitas. Sí. No, más bien hombre justo. No, porque lo que van a No, hacer aquí es porque- algo injusto. Pero No, Es porque algo ellas normal. no... ¿Qué tora iban a tener esas niñas? Ninguna. Entonces, pensémoslo bien. A ver, vamos a leerlo otra vez. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. El secreto está ahí, en lo de la costumbre. O sea, ellas no están diciendo que no quede varón en la tierra, están diciendo es que no queda varón que practique las costumbres que ellas vienen como acostumbradas. ¿Sí? ¿Y cuál era la costumbre? Lo que decía la hermanita, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, esa era una práctica. Pero ¿qué otra cosa? Porque pues con la sodomía obviamente no hay... ¿Cómo se...? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué costumbre estaban hablando ellas? ¿De tener hijos? Pero parece como que es algo muy específico. ¿Qué costumbre tenían en Sodoma y Gomorra? ¿Qué era? ¿Cuál- Sí, eso- En cuanto de pronto a eso de
estar con una persona a un matrimonio o algo así, ¿qué Ujú. costumbre tendría? Entonces encontré dos posibles costumbres de Sodoma y Gomorra, pero como son interpretaciones históricas, entonces las voy a dejar a su elección o predilección. La primera afirma lo siguiente, que en Sodoma y Gomorra no había matrimonio. Simplemente a usted le gustaba a alguien, usted iba como Colombia. ¿Sí? Iba, se acostaba con él, duraba un tiempo con él o con ella y adiós te vi. ¿Sí? Esa es una posible, digámoslo, comportamiento. El otro es mucho más violento, mucho más salvaje. Ese lo saqué de un libro de interpretaciones judaicas. Entonces ustedes saben que ellos tratan de darle lo más duro posible. Dice lo siguiente, que allá no había matrimonio, por supuesto que no. Pero que si usted, por ejemplo, se casaba, antes de usted casarse o durante el casamiento, usted tenía que entregarse, usted y su esposa, a todos los ancianos de la ciudad, en una especie de orgía. O sea, que esa era como la apertura al matrimonio. ¿Sí? Otras culturas también practicaron lo mismo. Y esa costumbre donde se radicó principalmente en la cuestión de la celebración de los 15 años, que eso tiene un nombre en griego, pero en ese momento no me acuerdo. ¿Sí? No sé si termina en unum, quinsuno o algo así, un nombre así rarísimo. Y entonces, esas fueron las dos prácticas que yo encontré. Yo creo que estas dos muchachas estaban buscando a alguien que practicara eso. ¿Sí? Cualquiera de las dos. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la más terrible de las dos? La segunda. Pero ¿cuál es más común? Primera. La primera, eso pasa aquí. Y la gente lo ve como algo normal, o sea, ya está normalizado. Esta unión libre. Ya está, se está convirtiendo eso ya en perversión, ¿no? Sí, está tan normalizado que ahora es una... Pero se le llama estar en unión libre. Y de hecho, usted si estuvo en un juzgado y usted dice, yo viví tantos años con esta persona, usted Creo que es tiene después... derechos, usted tiene derechos sobre ciertas posesiones. O sea, dentro del Estado colombiano está reconocido eso. Exacto, o sea, ya llegamos a tal punto que el Estado... 3 años de convivencia. 3 años de convivencia. 3 años de convivencia. ¿No eran 2? Antes eran 2. 3. Antes eran 2. Unión marital, de hecho, se llama legalmente. Con una esposa, pues, de hecho. Sí. Entonces, esa práctica a los ojos del Eterno, ¿eso cómo se llama? Eso no es adulterio, eso es fornicación. Se harán en casamiento, ¿sí o no? Los unos a los otros. Entonces, eso está pasando aquí. Y no pasa, o sea, no está pasando desde hace un año, está pasando desde hace décadas. Como les digo, ya está normalizado acá dentro del país, dentro de la cultura. Pero para nosotros eso puede ser algo normal. O sea, nosotros, las personas que no nos hemos casado, debemos estar atentos de no caer en esa práctica. Sí. Porque sí que nos rodea ese tipo de perversión. Eso es una perversión, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo es posible que una persona conviva con otra, o 1 o 2 meses, yo qué sé, terminen y se consiga otra? No, y peor aún, ¿ustedes creen, por ejemplo, los colegios y eso no sucede? La misma cuestión. 2, 3 meses se buscan otro, y así, otra. También, sí. Y nosotros debemos erradicar de nuestro pensamiento ese tipo de comportamiento. Entonces, ya, demos a beber vino a nuestro Padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Conservaremos de nuestro Padre descendencia. Esta práctica, ¿cómo se llama? Lo que ellos van a hacer. Un incesto. ¿Sí? A nivel médico, a nivel médico, ¿qué consecuencias puede traer un incesto a nivel genético? Con malformaciones, retrasos en el desarrollo, el síndrome de Down o múltiples. Y aquí se puede presentar eso. Yo pienso que aquí en este caso, yo pienso que no. Yo pienso que no, porque aún las normatividades, la Torah como tal, ¿cierto?, no ha sido entregada. Y dice para Romanos que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, si usted mira, por ejemplo, Jacob tuvo 4 esposas. Y ustedes sabrán que mucha gente se trata de meter por ahí. Es que ¿por qué Dios permite que los hombres se casen con muchas esposas? ¿En dónde? En Job. Pues sí, tenía 4 esposas, ¿sí o no? A mí eran hermanos, ¿no? Sí, bueno, medio hermanos. Pero igual tenía un sanguíneo. Ajá. Entonces ahí ¿cómo lo vemos? Yo creo firmemente que las consecuencias de esas transgresiones no existían, sino hasta cuando dieron la Torah. Pero igual no había una ley oral. Pero hay ley oral. ¿Pero cuál era? O sea, ¿cuáles eran, por ejemplo, las leyes orales?
Sí, pero ¿cuál es la oral en esa época? Las que conocemos, ¿no? Pero no sabemos realmente si había Eso. alguna ley frente a esto. Exacto, no hay cómo. Por ejemplo, lo de los animales puros e impuros, eso estaba institucionalizado. Y los sacrificios. Crecer y multiplicar. También, ¿sí o no? Ahí lo están cumpliendo. Pero como tal que diga, porque yo puedo suponer que hay una ley oral en cualquier momento de la historia. Y decir, no, Abraham se casó tuvo relaciones sexuales con, ¿cómo se llama? Con Agar, porque la ley oral de ese momento se lo permitía. ¿Y quién me dice que no? O sea, compruébeme que no. De todas maneras, si usted mira de los hijos de una de ellas que son los moabitas, Sí. de ahí sale Ruth la moabita, que se cree que de ahí sale Sí, es familiar. la descendencia de Yeshua, ¿no? Ahí está en la genealogía, ahí está Ruth la Moabita y la que mencionamos ahorita, Rahab. Están las dos. ¿Qué más salió de Moab? ¿Qué otro personaje salió de Moab? Las mujeres moabitas. Que seducían a los hombres, ¿no? Bueno, realmente dice que seducían al pueblo. No dice que seducían a los hombres. O sea que también pudieron haber lesbianas. Dice que seducían al pueblo, no a los hombres. Sí. Entonces vamos a seguir. Entonces dice, y dieron a beber al día siguiente, cuando se levanta. Estoy leyendo 19:34. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Yo veo que la mente maestra es la mayor, la hija mayor. Ella es como la que orquesta todo. 35. Y dieron a beber vino a su padre, ¿cierto? También aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Entonces, y dieron a beber a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. O sea que ellos vienen siendo familiares nuestros, ¿no? ¿No es así? Claro. Digamos una especie de primos, no, sobrino, como unos primos lejanos, más o menos. ¿Y hoy en día ellos qué primos son? ¿O qué parte de...? Todas esas tribus que nosotros vemos ahí en la Biblia, excepto los judíos, ¿sí o no? Se mezclaron, todos los amorreos y todos los cananeos, todos ellos se mezclaron con los romanos. Y luego con el tiempo terminaron también siendo musulmanes. Durante tiempo fueron católicos, durante tiempo fueron musulmanes, y hoy en día ¿qué son? Son musulmanes. Todo Oriente Medio es musulmán, en la actualidad, excepto Israel, ¿no? El único país donde hay libertad religiosa es en Israel. No entiendo por qué, si en otros países no hay libertad para que usted sea judío, porque en la tierra de Israel tiene que haber libertad para que haya musulmanes, católicos. Sí, es algo rarísimo. El único lugar de Oriente Medio donde hay libertad sexual es en Israel. Usted es homosexual en Siria y tienen que matarlo. En Palestina los tiran de un edificio que tienen a medio construir. Los que mueren arcados en plaza pública También. Si a usted lo pillan con una Biblia, ¿qué hacen? En Siria, en Afganistán, por ejemplo, allá es donde les he mostrado que los crucifican por una Biblia. Y el único país de Oriente Medio donde se permite de todo es en Israel. ¿Y eso a qué se debe? Debería ser más radical, ¿no? Sí, más radical, pero está viendo el extremo de matar y eso, pero sí de expulsar. Sí, porque sabemos que por Torah pues no hay sacerdote, templo para ejecutar las penas de muerte, pero sí debe ser muy radical en cuanto a la guarda del territorio. Pero entonces, ¿por qué suceden ese tipo de cosas? Como para finalizar esta parte y seguir con la parashat. Porque los dirigentes de nuestra nación, aunque usan la Torah como discurso, pues realmente no la aplican en el campo de la realidad. Sí la citan para defender de pronto sus ideales políticos y para mantener ahí la masa de judíos contento y tal. Pero por ejemplo en Israel uno de los partidos más fuertes es el partido de izquierda. Y hay uno de los manes que es partido de izquierda y el man, por ejemplo, él pide que le den como curules, digámoslo así, no sé, puestos en el Senado a los palestinos.
Sí, y ustedes han visto que hay muchos senadores israelíes que son de origen árabe. No sé cómo le llamarán, árabe israelí, bueno, no sé. Entonces uno diría, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Qué bueno. Entonces los musulmanes, si algo nos han mostrado, es su radicalización. La única forma de que un musulmán no sea radical es que viva en un país como este, porque aquí no puede aplicar las penas de muerte. ¿Sí o no? Hasta ahí de pronto alguna duda o pregunta. Bueno, yo sé que de esto quedaron varias, pero lo vamos a retomar la siguiente clase en cuanto a las ideas de Lot. Por favor, miren solamente una cosa. ¿Cómo así que se acostó y se levantó y él no se dio cuenta? Está ebrio. Que eso era lo que decía la esposa Jessica, que en qué estado de ebriedad. Estábamos hablando la vez pasada que don Nelson dijo que estuviera muy ebrio, si se acuerdan de cosas. Eso dice. Yo digo que no. Sí, yo tampoco digo que no. Que hay un punto Sí. El que se pierde la en conciencia. que se pierde. Sí. De por sí lo que hace No el se alcohol pierde la es- conciencia, pero pues. O usted es muy manipulable, más bien. Pues, de Pero hecho, también- el alcohol. Es que si Cuando pierde la estuve leyendo conciencia, que no puede yo hacer estuve el leyendo de acto. que Exacto. uno de los efectos del Eso alcohol no- es Sí, bloquear Ajá. ciertos neurotransmisores que tienen que ver con la parte de las memorias y los recuerdos. Eso es lo que hace cuando uno está con cierto grado de alcoholemia muy alto, lo que hace es que eso te bloquea una parte del cerebro que tiene que ver con la parte de las memorias. Pero y el aparato reproductor sigue funcionando normal. Sí, cuando sigue, está en sí, tal claro. grado de- Sí, sigue funcionando. Bueno, la verdad es que no tengo Si es que hasta una peco persona- desconocimiento, tengo ni Si idea. hasta una persona en coma puede tener una erección, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Pero sí, en cuanto a las memorias, sí estuve leyendo de que el alcohol sí hace eso, sí te bloquea y te desinhibe. Por eso es que muchas personas cuando están ebrias y hacen cosas, no, pero Digamos que- matan a alguien y no se acuerdan. Digamos que como la idea del judaísmo, cierto, siempre ha sido tratar de salvarlos a ellos al máximo. Ellos dicen que probablemente él estaba acostado con otra mujer y le hicieron el cambiazo. Pero yo no creo esa versión porque dice que estaban en una cueva. ¿Sí? Y se pegan de esa frase. Por eso les digo, miren esa frase. Que se acostó y se levantó y él no se dio cuenta. ¿Sí? Entonces ellos tratando de defender esa afirmación, van y cogen la parte de Jacob, donde dice que Jacob tuvo relaciones sexuales con ¿quién? Con Lea, ¿no? Y que la mañana siguiente fue cuando se dio cuenta que no era Raquel sino Lea. Entonces dice como que los cambiazos era algo común en aquella época, cosa que yo no comparto, pero les cuento lo que leí. No, yo pienso que si estaba borracho y perdió conocimiento, no, sexo no puede haber tenido. ¿Cómo? O sea, se puede tener una erección, pero erección no, una. ¿Cómo se llama eso? Pero miren ustedes que en el texto nunca dice que esté borracho. ¿Sí que le un vino? Si no se acuerda. Pero entonces de pronto el ¿A qué vino lo se lleva le- eso? No dice que no se acuerda, es que por eso les digo, miren esa frase, no dice que no se acuerda, dice que no se dio cuenta, que se acostó y que se ¿Y levantó. el vino no se lo habrán dado con sorpresa? No sé, Una no persona que ha sabría, estado no con sabría. con ciertas sustancias psicoactivas, lo que hacen es que te desinhiben la parte de la libido y te hacen tener relaciones. De allá venía. Hay unas, por ejemplo, Sí, hay sí. unas drogas que hacen eso. Sí, yo eso en cuanto a la droga lo sé, pero no sé en esta época si hayan tenido acceso a eso. Pues, si venían de O donde la, venían, o la otra opción fue que realmente tuvieron relaciones sexuales consexual. sin darle, digámoslo, no, lo emborracharon o le dieron a tomar y en medio de la tomada terminó teniendo sexo con las hijas, sin darle, digamos, tanta interpretación, sino cogiéndolo más de la parte literal. De todas maneras, los dos pueblos que nacen son pueblos que son enemigos de nuestro pueblo, amonitas y madianitas, no, amonitas y moabitas, principalmente los moabitas, esos son más férreos que los otros, principalmente porque Israel pasa por el territorio de ellos, ¿sí? Entonces hay que tenerlo ahí en cuenta. Bueno, la siguiente semana seguimos con esto. Fíjense en la frase, que no se dio cuenta. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no se da cuenta? Listo.